Hemos estado viendo la falsificación que Satanás está haciendo de lo que nuestro Señor ha prometido en su palabra. Hemos hablado de la formación espiritual y de sus raíces en el misticismo oriental, viendo cómo el enemigo está falsificando mediante la mentira y el engaño. Y por medio de estas artes orientales está infiltrando la iglesia cristiana. Esta noche quisiera comenzar con una promesa dada en Romanos 8. Id por favor conmigo a Romanos 8, 19. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que está esperando ver todo el universo, y es lo que Satanás quiere falsificar. La charla de esta noche se titula Misterio desvelado, la omega de una naturaleza asombrosísima, y mostraremos lo que Satanás está haciendo y cómo esto se está introduciendo en nuestra iglesia. Las Escrituras hablan prominentemente de dos misterios. Del primero de ellos se habla en 2 de Tesalonicenses 2, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y en 1 de Timoteo, Pablo habla del misterio de la piedad, que es Dios manifestado en carne. Y hemos estado viendo cómo el misterio de iniquidad actúa en sentido contrario al misterio de la piedad. En vez de ser Dios quien se manifiesta en la carne, son espíritus malignos, demonios, quienes se manifiestan en carne humana. Quiero mostraros ahora una cita de la sierva del Señor. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 28, y dice así: el mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se están preparando para desempeñar su parte en el gran drama final. La transgresión casi ha alcanzado su límite. El mundo está lleno de confusión y un gran terror ha de venir pronto sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. Nosotros conocemos la verdad. El original griego de la palabra verdad significa literalmente certeza infalible de la palabra de Dios. Los que sabemos que Él no puede mentir, los que hemos crecido en fe confiando en Él, deberíamos estar preparándonos. La mayoría de nosotros conocemos Mateo 24. Es un capítulo muy conocido. Leeré sus 2 primeros versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo era una de las más espléndidas estructuras jamás construidas, y Herodes lo había renovado grandemente. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús no estaba hablando únicamente de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Aún hemos de ver un cumplimiento completo de esta profecía. En Jerusalén aún está el Muro de las Lamentaciones, que pertenecía a aquel templo de Jerusalén.
gran parte del mundo pone el foco en lo que sucede en Israel. Pero más importante que el templo físico es la verdad espiritual de la que el templo es sombra o símbolo. En El deseado de todas las gentes, páginas 160 y 161, dice esto: Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante, que representa pureza y santidad, reflejaban en los matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las figuras de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo, la presencia del Dios viviente. Dios deseaba que todo su pueblo leyera su propósito para el alma humana. El mismo propósito expresó el apóstol Pablo mucho después, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Y Mateo 24 continúa diciendo: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, crecerá la iniquidad, tomando Satanás posesión del templo de Dios, al entregarse las personas al pecado y la transgresión. Y por haberse multiplicado la maldad, el profeta Daniel llama a esto la abominación asoladora, el amor de muchos se enfriará. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo antes pensaba que el reino se refería a la segunda venida de Jesús, y no me daba cuenta de que hay un significado más profundo. La palabra reino en griego literalmente significa la soberanía y el reinado de Dios. Y la Biblia dice que las buenas nuevas del reino de Dios serán proclamadas en todo el mundo como testimonio, y entonces vendrá el fin. Escuchad lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones.
Y ya lo vimos la otra noche. La palabra justificar significa literalmente declarar y hacer justo, inocente, limpio, puro, santo y perfecto. La Escritura anticipa que Dios justificaría a los gentiles por medio de la fe. Sigue diciendo Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles significa que se generase o que cobrase vida. Jesús dijo en Mateo 24, 15, 16 y 21, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Que esa abominación desoladora esté en el lugar santo significa literalmente que habite allí. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El foco del mensaje de Cristo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 es la abominación desoladora. La sierva del Señor dice que cuando los hijos de Israel habían vuelto y reedificado el templo tras la cautividad babilónica, el arca del pacto había sido escondida. Josefo también lo cuenta. Ambos dicen que probablemente fue el profeta Jeremías quien indicó a los sacerdotes que lo escondiesen. Ese arca era el trono de Dios. Sin trono el rey no puede reinar. Y entonces Cristo dice que cuando vieran la abominación que desuela su templo, su santuario, sería tiempo de huir. Y dice la palabra de Dios que el templo que fue desolado no fue únicamente el templo físico, sino también los corazones de los hombres. Nos dice Daniel en su capítulo 9, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Cuando en el capítulo 2 de Juan Jesús entró en el templo, había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era la tienda de la congregación y el lugar santísimo era la presencia de Dios. Y un velo dividía ambos compartimentos. Pero durante casi 500 años no hubo nada detrás del velo. Tenían una forma de piedad, pero sin poder. Escuchad lo que Pablo es inspirado a escribir en 2 de Tesalonicenses.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere al retorno de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Puede que llegue a haber unos eventos que tengan lugar en el Medio Oriente, pero más importante que eso es que Satanás y sus demonios tratarán de tomar posesión de los corazones y mentes de todo hombre, mujer y niño que no se haya entregado completamente a Cristo. Pablo sigue diciendo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En la pantalla podéis ver el hexagrama, conocido por muchos como la estrella de David. Pero en ningún sitio dice la Biblia que ese símbolo fuese usado por los hijos de Dios. Más bien, el registro dice que Salomón podría haberlo usado cuando entró en apostasía. Pero lo más sorprendente es lo que simboliza. Ese símbolo es la unión de los triángulos masculino, el que asciende, y femenino, el que desciende. Es algo parecido a lo representado por la esvástica, la cual Hitler adoptó como símbolo y que ya era utilizada por hindúes y budistas. Y vemos la misma filosofía, la misma ideología en el símbolo del yin y el yang, la unión de los opuestos. Y en los niveles altos del mundo oculto, así como en el misticismo oriental, eso representa la unión de espíritu y carne, o, como dicen los paganos, de cielos y tierra. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La palabra fornicación hace referencia a inmoralidad y unión ilícita con dioses paganos. Apocalipsis 18 ahonda en todo esto y dice: después de esto, después de los mensajes de los tres ángeles, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto nos dice que cuando retorne Cristo, todo ser humano en este planeta estará lleno o del espíritu del Dios viviente o de espíritus inmundos. La historia se repite. Con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe
en ella como palabra de Dios. Se nos dice en el Salmo 33 que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esa palabra tiene poder. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando se destruye la fe en la palabra de Dios, se priva a los hombres de lo único que tiene poder para salvarlos. Se ocupan en analizarla minuciosamente y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de la palabra de Dios, la cual pierde en sus manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Así se insinúa, los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando el dominio de los demonios. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y la teosofía, formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero mostraros ahora cómo esto está sucediendo actualmente. Todas las personas que voy a citar pertenecen al movimiento de la Iglesia emergente. Ellos están tratando de mezclar con el cristianismo antiguas prácticas místicas, y todas estas personas son profesores de formación espiritual. Ellos están usando lo que hemos estado viendo para ejercer influencia en las congregaciones. Marcus Borg fue profesor de religión y cultura en la Universidad del Estado de Oregón. Escuchad lo que él dice. La iluminación, como una metáfora religiosa arquetípica, pertenece a una forma mística de ser religioso. Fuera de las tradiciones judía y cristiana, la experiencia de iluminación mejor conocida es la experiencia mística budista. Es un profesor de religión y cultura el que está diciendo que hay que mirar a Buda para entender la iluminación. Así sucede en el Evangelio de Juan. La iluminación es una metáfora central para la salvación. Y eso no es verdad. Estar iluminado es haber nacido de lo alto y del Espíritu, o, en otras palabras, haber nacido de nuevo. De modo que el nuevo nacimiento descrito en Juan es la experiencia de la iluminación. Ahora, cuando él habla de la experiencia de la iluminación, se está refiriendo a la experiencia de la religión budista. Shane Claiborne, otro activista y autor cristiano, dice esto: si tú me dices que he de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, yo puedo decirte que tú has de vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Pues Jesús le dijo eso también a otra persona. Pero creo adivinar que es por eso por lo que Dios inventó los rotuladores fluorescentes, de modo que podamos resaltar las partes que nos gustan e ignorar el resto. Eso es exactamente lo que hizo Thomas Jefferson en la Biblia de Jefferson. Él tomó de la Biblia las partes que le agradaban y quitó las que no.
Quitó los milagros de Cristo y el alumbramiento de la Virgen, y también toda cita en que Cristo declarase ser el Hijo de Dios. Escuchad lo que dijo el pastor Tony Campolo. Aprendí cómo tener una experiencia de nuevo nacimiento leyendo a los místicos católicos, especialmente los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas. Él estaba fuertemente involucrado en el misticismo oriental. Su libro Ejercicios Espirituales lo utilizan actualmente en el mundo occidental instructores y gurúes de yoga, tai chi y qigong. Ellos han comprobado que, usando lo que enseñaba Ignacio de Loyola, se puede mejorar la práctica de sus artes orientales. Sigue diciendo, como la mayoría de los místicos católicos, él desarrolló un intenso deseo de experimentar unión con Dios. Gradualmente llegó a sentir un intenso anhelo de la clase de pureza espiritual que él creía le capacitaría para experimentar la plenitud de la presencia de Dios en su interior. Otro líder, Brian McLaren, dijo lo siguiente en su libro Una nueva clase de cristianismo. Cuando Jesús promete vida de las edades, que yo creo es una mucho mejor traducción del griego que vida eterna, no está prometiendo vida tras la muerte o vida en el cielo eterno en vez de en el infierno eterno. Nacer de Dios y nacer de nuevo o nacer de lo alto significaría en esta luz nacer a esta nueva creación. Así, Jesús estaría ofreciendo de nuevo una vida en el nuevo Génesis, una nueva creación que es de las edades. Él retuerce la palabra de Dios, la hace complicada. Jesús dijo, yo les doy vida eterna. El Padre nos dice que nos da vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Significa, literalmente, vivir para siempre. Lo que Brian McLaren dice es prácticamente lo mismo que dice el pastor Rick Warren en su libro Una vida con propósito. No os preocupéis por el cielo, lo que importa es el ahora. El Ministerio de Curación dice lo siguiente en su página 429. Estas teorías, se refiere al panteísmo, llevadas hasta su conclusión lógica, desbaratan la economía cristiana, el plan de salvación. Desechan la necesidad de la expiación y hacen del hombre su propio salvador. Estas teorías acerca de Dios dejan sin efecto la palabra divina, y quienes las aceptan corren grave peligro de ser inducidos finalmente a considerar la Biblia como una ficción. Aunque consideren la virtud superior al vicio, como quiera que desalojan a Dios de su verdadero puesto de soberanía, cifran su confianza en el poder humano, que sin Dios no tiene valor alguno. Voy a mostraros ahora algo de mayor actualidad. En 1988, Barbara Walters entrevistó a George H.W. Bush, George Bush padre, durante su campaña presidencial. Y ella le hizo una pregunta que le pilló con la guardia baja. Ella le preguntó si era cristiano, pues los cristianos estaban contentos con muchas cosas que él decía durante la campaña.
Ella quería aclarar esto en la entrevista, de modo que, cuando le hizo la pregunta, sus palabras se trastabillaron. Miró un momento hacia abajo y finalmente dijo lo siguiente: si por ser cristiano lo que me está preguntando es si he nacido de nuevo, entonces sí, soy cristiano. Pero la realidad es que tanto George Bush padre como su hijo y su padre, Prescott Bush, eran miembros de una sociedad ocultista de la Universidad de Yale. Esa sociedad se llama Calavera y Huesos, y su ritual de iniciación lleva a considerar a los iniciados como nacidos de nuevo. Manly P. Hall es uno de los mayores filósofos de siempre de la masonería. Escuchad esto que él escribió. Escritores antiguos describen una fabulosa ave llamada fénix. Se parece al águila en tamaño y forma, pero tienen ciertas diferencias. Se dice que el fénix vive 500 años y, al morir, su cuerpo se abre y de él emerge un nuevo fénix. Debido a este simbolismo, se considera generalmente que el fénix representa la inmortalidad y la resurrección. En las artes chinas hay dos símbolos que predominan por encima de los demás, y son el dragón y el fénix. A menudo se los representa entrecruzados, y puesto que el dragón es el símbolo de la sabiduría oculta y el fénix del nuevo nacimiento, eso significa que el hombre puede nacer de nuevo por medio de la sabiduría oculta y la iniciación. Manly P. Hall continúa diciendo: el fénix es una señal de las órdenes secretas del mundo antiguo y de los inicios de esas órdenes, pues era común referirse a quien había sido aceptado, como a un hombre nacido dos veces o nacido de nuevo. La sabiduría confiere una nueva vida y a los que se hacen sabios se les llama nacidos de nuevo. Es lo mismo que Satanás le dijo a Eva, que el árbol les haría sabios. Y Santiago habla de una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es diabólica. Albert Pike fue un general confederado en la Guerra Civil. Él escribió Morales y Dogma, considerada como la Biblia de los masones. Escuchad lo que ahí se dice. Se consideraba la iniciación como una muerte mística y al perfecto iniciado en los misterios eleusinos como regenerado, nacido de nuevo y restaurado a una existencia renovada de vida, luz y pureza. La Biblia dice que, profesando ser sabios, se hicieron necios. En el antiguo sistema de iniciación, el verdadero buscador debe pasar por un segundo nacimiento, y los que alcanzaban este exaltado estado eran conocidos de ahí en adelante como nacidos de nuevo. Este nuevo nacimiento debe ser personalmente ganado por medio de una completa regeneración de carácter y conducta. Según él, el nuevo nacimiento debe ser personalmente ganado, como quien gana su salario. Pero la palabra de Dios dice que el nuevo nacimiento es un don de Dios
y que tú no puedes hacer nada para obtener perfección y justicia. Esta ceremonia de nuevo nacimiento conlleva una muerte simbólica de acuerdo con Kenneth Mackenzie, otro autor masónico, quien dice que en los misterios antiguos el aspirante no podía participar en los secretos más elevados hasta no haber sido introducido en un ataúd. En esta ceremonia, él simbólicamente moría y resucitaba a la luz. En ese día, los miembros deben conocer y comenzar a aplicar su conocimiento. La llave que lleva a ese grado es el dominio de las emociones. Las artes marciales tales como Kung Fu, Qigong y Tai Chi ponen su foco en canalizar las emociones, pues Satanás sabe que las emociones son la mejor vía de acceso al trono del corazón. La llave que lleva a ese grado es el dominio de las emociones, lo cual pone a su disposición la energía del universo. Cuando el masón aprende que la clave para el nuevo guerrero es la correcta aplicación de la dinamo de poder viviente, entonces ha aprendido el misterio de su oficio. Satanás trabaja para controlar nuestras emociones. La fe no se basa en emociones, sino en el así dice el Señor. Independientemente de cómo yo me sienta, he de dar por segura la palabra de Dios, pues Dios no puede mentir. Sin embargo, el mundo ocultista dice que todo se basa en las emociones. Sigue diciendo, las agitadas energías de Lucifer están entonces en sus manos y antes de que pueda avanzar, debe probar su habilidad para aplicar apropiadamente esta energía. Cuando yo era discípulo de Kung Fu, eso era lo que nos decían que teníamos que hacer, canalizar esa energía que ellos llaman chi. Y teníamos que demostrar que éramos capaces de hacerlo. Unos lo demostraban rompiendo ladrillos o bloques de piedra. Otros lo demostraban como hicimos un colega y yo. Uno llevaba su mano a estar quemando, mientras que el otro la llevaba a estar casi congelada. Y entonces se nos pedía que quemase nuestro dedo índice, mientras que el resto de la mano quedaba fría. Una vez que habíamos hecho eso, comenzábamos a practicar la canalización de esa energía en la mano al golpear, pero todo esto no era sino poder que nos daban los espíritus que habían entrado en nuestras vidas. Sigue diciendo Albert Pike, él debe seguir las pisadas de su precursor Tubal-Caín, uno de los descendientes de Caín, quien, con la poderosa fuerza del dios de la guerra, transformó su espada en una reja de arado. Incesante vigilancia sobre pensamientos, acciones y deseos es indispensable para aquellos que desean hacer progreso en el despliegue de su propio ser. Esta escultura de la masonería muestra a un masón con un martillo y un cincel extrayéndose a sí mismo de la piedra. La palabra de Dios dice que Cristo es la roca que fue cortada del monte, pero no con mano, y que también nosotros somos piedras vivas, cortadas y cinceladas no con mano, sino con el poder de Dios. Sigue diciendo, en el despliegue de su propio ser,
y el grado obtenido es el grado de la transmutación. Esa es otra palabra para transformación, la transformación del carácter para el que fuimos diseñados, de la imagen de Dios a la imagen de Lucifer. Ahora, fijaos a dónde nos lleva todo esto. La Enciclopedia del Nuevo Mundo dice lo siguiente: en el hinduismo, las tres clases más altas de la sociedad son conocidas como los nacidos de nuevo. Por haberse sometido a la ceremonia sagrada por la cual los varones son iniciados a la segunda etapa de la vida de un seguidor védico. A esta ceremonia sagrada se la considera un nuevo nacimiento. La doctrina del segundo nacimiento ha sido criticada por promover jerarquía y elitismo en la sociedad hindú, pero sus adeptos la ven como una especie de iniciación y purificación a un más elevado grado de existencia, análoga al bautismo en otras religiones. La British Key Society dice lo siguiente: el budismo Zen comenzó la idea de la comprensión de la vida, lo cual sugiere que, cuando se comprende la vida, uno siente como si hubiera nacido de nuevo. De ahí viene la palabra sensei, que es un maestro japonés. La palabra sen significa antes y sei significa nacer. Así que sensei significa literalmente nacido antes o nacido dos veces. Este nacimiento es espiritual, no físico. La gente me pregunta continuamente si las artes marciales no son meramente autodefensa. Eso es lo que Satanás quiere que pienses. También si el yoga no son meramente estiramientos. Eso es lo que la serpiente quiere que pienses. Pero los maestros, los gurúes, dicen otra cosa. Este nacimiento es espiritual, no físico. Sensei significa, originalmente, uno que nace espiritualmente ante otros. Escuchad esto que dice el deseado de todas las gentes en su página 35. Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios y establecer su propio reino. Mediante el paganismo, Satanás había obtenido su mayor triunfo al pervertir la fe de Israel. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado, y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Necesitamos preguntarnos eso como cristianos y, aún más importante, como adventistas del séptimo día. ¿Estamos siguiendo las pisadas del antiguo pueblo judío? ¿Estamos luchando para ganar la salvación y para liberarnos por medio de nuestra propia voluntad y nuestras obras? El medio por el cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció: el poder de la palabra.
La misma palabra que habló luz en las tinieblas, habló vida a los muertos, habló pureza a María Magdalena y habló sanación integral al leproso de Lucas 5. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige su promesa: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se están preparando para desempeñar su parte en el gran drama final. Las grandes masas humanas carecen de unidad, excepto cuando los hombres se confederan con fines egoístas. Dios está observando. Un poder inferior está obrando para llevar a cabo las grandes escenas del drama, la venida de Satanás como si fuera Cristo, y su actuación con todo el engaño de la injusticia en aquellos que se están uniendo en sociedades secretas. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás, y se revivirán las mismas escenas que se presenciaron en el juicio, rechazo y crucifixión de Cristo. Al entregarse a influencias satánicas, los hombres serán transformados como si fueran demonios. Y los que fueron creados a la imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitaciones de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, hombres que reflejen su propia imagen. La transgresión casi ha alcanzado su límite. El mundo está lleno de confusión y un gran terror ha de venir pronto sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. Jesús nos dijo que cuando aparezca Satanás, ni siquiera miremos. No pongamos la televisión para ver, pues será un engaño irresistible. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es el sábado. Es la señal de que tenemos fe en que la misma palabra que trajo a la existencia los mundos y el universo es capaz de recrearnos a ti y a mí a la imagen de nuestro Salvador. Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto. Pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie su Biblia cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad, a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo.
El tiempo de prueba está justamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. Mensajes Selectos, tomo 1, página 363. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Entonces ella dice lo siguiente en Testimonios para los Ministros, página 456. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Escuchad lo que dice nuestro Salvador en Lucas 17, del 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios, la soberanía de Dios, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Nicodemo fue a Jesús y le preguntó exactamente lo mismo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahora que estamos finalizando, quiero que veamos cómo sucede esto. En Gálatas 3, 1 y 3, Pablo nos dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y esa palabra obedecer significa tener confianza y creer, por lo que podríamos parafrasear como ¿quién os fascinó para no creer la palabra de Dios? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Recordáis cómo nació Isaac? Dios le dijo a Abraham que Ismael, que había sido concebido por la carne, no era contado como simiente. Dios prometió a Abraham y a Sara que tendrían esa simiente, ese hijo. Y Gálatas 4:29 confirma que Isaac nació según el Espíritu. Juan 1, del 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Santiago 1:18 nos dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y Gálatas 4, del 28 al 29 dice, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Recordáis lo que sucedió en 1888? La mayoría de los líderes de nuestra iglesia rechazaron el mensaje que Cristo había dado por medio de Jones y Waggoner. Ellos pensaban que lo estaban haciendo bien por sí mismos. Repitieron lo que los hijos de Israel dijeron en el monte Sinaí. El Señor habló sus mandamientos, sus leyes de vida, y ellos dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellen White dice que cada mandamiento es una promesa, y Dios dice, yo Jehová lo he dicho y lo haré. Pues es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Primera de Pedro 1, 23 y 25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, y no endurezcáis vuestros corazones en incredulidad, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.